a repasar patología del aparato respiratorio. Primero vamos a mirar estas imágenes, ¿verdad? Y vamos a ir diagnosticando juntos. La idea es que si es que hay alguna duda, aclarar ahora, ¿verdad? Ya que nuestro parcial es el próximo martes. Y la idea es ver básicamente las patologías del aparato respiratorio que quedaron pendientes, ¿verdad? Porque hicimos repaso de neoplasia, cardiovascular y ahora nos toca respiratorio. Bueno, entonces, recordando un poquitito lo que era la neumonía y la bronconeumonía, la diferencia entre ambas básicamente iba a radicar en que la neumonía es un síndrome de consolidación lobar, va a afectar a todo un lóbulo, en este caso tenemos el pulmón izquierdo y vemos que afecta a todos los lóbulos inferior. Y la bronconeumonía es también un síndrome, o sea, es un proceso de consolidación, pero que en este caso va a afectar en forma parcheada al pulmón, ¿verdad? Focal y segmentaria. ¿Por qué? Porque vamos a ver que algunos bronquios y la zona peribronquial son las que van a estar ventiladas por ese bronquio, son las que van a estar afectadas. Entonces, esto es una bronconeumonía. En este caso, la bronconeumonía puede ser inclusive afectar a dos lóbulos. En este caso, tenemos pulmón derecho. Vemos que afecta al lóbulo inferior y medio. Es parcheada a diferencia de la neumonía lobar, que es la consolidación es completa dentro de un bronquio. Perdón, dentro del pulmón, parénquima pulmonar. Bueno, entonces diagnóstico de la lesión pulmonar. Si yo les pongo esta imagen, ustedes me tienen que decir básicamente a qué se corresponde. ¿Qué les parece? ¿Es una neumonía o una bronconeumonía? Despiértense o vayan a traer su café y vamos a compartir las imágenes y vamos a hacer un poco interactiva la clase, porque si no yo no me voy a hablar otra vez. ¿Qué les parece? ¿Esto es una neumonía o una bronconeumonía? Uma neumonia, Lobar, prof. profe. No, Es pneumonía. lobar. Si es lobar, es una neumonía, correcto. Esto es una neumonía. ¿Ven cómo tiene esas características? Así que recuerdan las fases de la neumonía. Tenía una fase que era de hepatización roja, que las características macroscópicas son muy similares al hígado, ¿verdad? Y esto en este caso es una neumonía lobar. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Qué etapa de la neumonía lobar estamos observando? ¿Cuáles eran las etapas de la neumonía? A ver, ¿quién me dice? Eu lembro da roja, né? Da hepatização roja e da gris. Falta uma, né, prof? ¿Falta uno o faltan dos? Congestión, profe. Hepatización roja, gris y a resolución. Exacto, muy bien. Esas son las cuatro fases. La fase congestiva, la fase de hepatización roja, hepatización gris y la fase de resolución. Muy bien. Bueno, ¿y qué les parece? ¿Qué vemos acá? Vemos un infiltrado neutrofílico marcado dentro de lo que sería el alveolo pulmonar y vemos cómo los vasos están cargados de eritrocitos, están muy congestivos, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué les parece? ¿Qué etapa de la neumonía estamos observando? Hepatización roja, profe. Hepatización roja, correcto. Es cuando están congestivos los vasos y aparte ya hay, vamos a ver, polimorfonucleares en la luz del alveolo. Muy bien. Aquí, ¿qué etapa estamos observando? ¿Qué les parece? También son alveolos. Vemos que hay plasma, algunas que otras células y los vasos están congestivos. ¿Qué etapa sería? Resolução já, profe? ¿Qué hay en la etapa de resolución? A digestão do exudato e muda de neutrófilo para macrófago. Exacto, macrófagos. Muy bien, los macrófagos. Esos son los que tienen que, son típicos y característicos de la fase de resolución. Acá vemos un exudado, o sea, no es exudado, porque cuando hablamos de exudado estamos hablando de células, estamos hablando de polimorfos, o sea, la fase de hepatización roja es la que tiene el exudado. En este caso estamos hablando de un líquido de edema, ¿verdad? Que se ve en el proceso inflamatorio, pero los capilares están congestivos. Esta es una fase de congestión, ¿sí?
la fase de congestión. Aquí no hay tantos macrófagos. Vamos a ver si es que hay otra imagen. Vamos a ver después, ¿sí? Pero en la fase de resolución hay muchos macrófagos. Todo el alveolo va a estar prácticamente ocupado por macrófagos. Estas son algunas que otras células que escapan, ¿verdad? Pero que no son células espumosas como se ve en la fase de resolución. Diagnóstico, ¿qué les parece? Esta lesión pulmonar. Si yo les pongo en el examen. Esta es gris. Hepatización gris, profe. Exacto. Pero es una neumonía, ¿sí? Es una neumonía en fase de hepatización gris, correcto. ¿Qué etapa estamos observando? Es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Hay prácticamente una destrucción, parece, de los alveolos, ¿verdad? El infiltrado es muy marcado, ¿sí? Vemos que hay mucha fibrina en el espacio alveolar. Esta es la fase de hepatización gris. ¿Viste? Aquí hay mucho filamento de fibrina, ¿sí? Y después empiezan a aparecer los macrófagos. Entonces, resumiendo, ¿verdad? ¿Cuáles son las etapas? Vamos a ver que en la primera hay edema, hay líquido, ¿verdad? Que es lo que estábamos viendo, el líquido de edema es plasma. Pueden haber algunas que otras células escapadas, pero básicamente no es tanta la celularidad. Lo que llama la atención es la congestión de los vasos, que en este caso veíamos vasos congestivos, y también esto que sería em, la fase, o sea, donde hay el líquido de edema, ¿sí? No hay tantas células. La fase de hepatización roja, que es la primera, ¿verdad? La que le sigue, vamos a ver que consiste justamente en la presencia ya de polimorfonucleares dentro del alveolo, ¿sí? Entonces, en esta fase es fácil de reconocer. ¿Por qué? Porque ahí está, es un puré, es como si fuera un material purulento, ¿verdad? Es muchísimos polimorfos nucleares, muchísimos neutrófilos en la luz del alveolo. Y también ya hay extravasación de eritrocitos. Estos eritrocitos que están en los vasos congestivos, inclusive pueden escaparse y salir del vaso sanguíneo. Por eso es hepatización roja. Después, la siguiente fase es la fase de hepatización gris. En la hepatización gris hay fibrina, que era eso que veíamos, ¿verdad? En esta imagen anterior. Se ven como unos finos, finos cabellos, parecen unas finas hebras de material, en este caso es fibrina. Y empiezan a aparecer estas células que son los macrófagos, ¿sí? Pueden haber neutrófilos también, pueden haber neutrófilos, pero en menor cantidad. Hay más macrófagos ya aquí. Y por último tenemos la fase de resolución, ¿verdad? Que en este caso hay fibrosis o hay ya fibroblastos y hay células que van a resolver, acuérdense, van a resolver ese proceso inflamatorio. Entonces, este es un paciente con antecedente de neumonía y este aspecto histológico pulmonar actual. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué son estos? ¿Qué es todo esto? Esto es tejido fibroso, ¿verdad? ¿Y cómo se llama esta fase? ¿Qué es? De resolução, prof? Exacto, fase de resolución. Muy bien. Así es como se ve la fase de resolución, ¿sí? Entonces, el diagnóstico es una fase resolutiva. Bueno, esta es una lesión pulmonar, vemos aquí, ¿verdad? Esto es un pulmón y vemos aquí unas áreas más claras, áreas más oscuras, áreas más claras, áreas más oscuras. ¿Cuál es el diagnóstico de esta lesión de pulmón? Esta es la bronconeumonía. Exacto, es la bronconeumonía, correcto. Entonces la bronconeumonía se ve de esta forma, se ve como unas lesiones de consolidación todas, pero parcheadas y focales, ¿sí? Ven cómo no afecta todo el lóbulo, sino que está como en áreas, ¿verdad? Dispersa entre áreas sanas. Muy bien. Bueno, diagnóstico de esta lesión. Congestão vascular, infiltrado inflamatório. ¿Y cuál es el diagnóstico? En pulmón. Seria bronconeumonia, É né, prof? bronconeumonia, prof. Esta es la bronconeumonía, correcto.
con esta imagen yo puedo hacer el diagnóstico de bronconeumonía. Esta imagen es característica. Esto es un bronquio, la pared de un bronquio. Vemos que hay mucho infiltrado inflamatorio. Vemos que los alveolos también están congestivos y con infiltrado inflamatorio. Si yo les pongo esta zona, puede ser una neumonía correctamente, ¿verdad? Vamos a ver que aquí la clave está en el bronquio, ¿sí? Pero si yo les pongo esta zona solamente con material purulento en los alveolos, me pueden decir que es una neumonía. Sí, va a ser correcto con ese aumento. Pero con este aumento de 4 por, yo veo en áreas parcheadas el infiltrado inflamatorio. Ven como hay áreas más claras y áreas más oscuras. Esas áreas oscuras son donde hay mucho infiltrado inflamatorio. Entonces, esto sí es característico de una bronconeumonía. ¿Ok? Aquí también. Esto es una bronconeumonía. Vemos un exudado supurativo en la luz del bronquio, ¿sí? Y vemos cómo los capilares alveolares están congestivos y están cargados de polimorfos nucleares. Esto también es una bronconeumonía. Diagnóstico de esta lesión pulmonar en un niño de 5 años. ¿Qué les parece? Ahora que estamos minados de virus respiratorio. ¿Qué les parece? ¿Qué podría ser? ¿Qué ven acá? Primero que nada, estos son los alveolos. ¿Están cargados de neutrófilos en la luz o no? No, profe. Solamente un septo. Exacto, solamente en los tabiques, correcto. Entonces, ¿qué? Vemos polimorfos nucleares, la gran mayoría en realidad son neutrófilos y plasmocitos, células plasmáticas. Estas son todas células plasmáticas. Si yo les hablo de una neumonía intersticial o le estoy hablando de una neumonía atípica, en este caso vamos a ver que no va a afectar tanto a lo que sería el alveolo, afecta al intersticio, ¿sí? La neumonía intersticial se caracteriza justamente por afectación, el infiltrado inflamatorio a nivel intersticial. Lo otro, el infiltrado es mononuclear. Si es mononuclear, siempre hay que pensar en los virus, ¿sí? Entonces, si yo hablo de una afectación viral intersticial, estoy hablando de una neumonía intersticial viral, ¿ok? Entonces, diagnóstico de la lesión pulmonar en un niño de 5 años, esto es una neumonía intersticial. Diagnóstico de la lesión pulmonar, ¿qué les parece? Aquí vemos que hay un alveolo totalmente ocupado por células, que en este caso vamos a ver que son muchos, son polimorfos nucleares, hay macrófagos y también están los tabiques congestivos. ¿Qué les parece? En base a todo lo que estamos viendo. Por favor, algo respóndanme el martes del examen. La neumonía que estamos viendo, que tiene el exudado inflamatorio en el centro de la luz del alveolo y la congestión vascular. ¿Esto es una neumonía en qué fase? Cuatro fases nomás tenemos. ¿Qué fase sería? Hepatización roja, profe. Exacto, fase hepatización roja. Así mismo, ven el infiltrado inflamatorio agudo dentro de la luz del alveolo y la congestión vascular. Esto es hepatización roja. Muy bien. Bueno, aquí vemos un diagnóstico de la lesión pulmonar a un paciente con antecedente de neumonía. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Qué es esto? Já seria uma queratinização, prof? Ou No, não? no, Não? no, 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 no. Si yo les digo que esto es fibrosis, son fibroblastos,
que producen colágeno. Resolução, profe. Es fase resolutiva, así mismo, así es como se ve la fase resolutiva. Sí, la queratina es diferente, vamos a ver después cáncer de pulmón, pero esto no es queratina, ¿ok? Estamos hablando de un paciente que tiene una lesión pulmonar con antecedente de neumonía. Esto es una neumonía en fase resolutiva. Diagnóstico, diagnóstico de la lesión pulmonar. ¿Qué les parece? Isso seria uma bronconeumonia, prof? Este lóbulo está totalmente afectado y está muy... ¿Qué fase es? Hepatização roxa. Hepatización roja. Exactamente, es una fase de hepatización roja. Muy bien. Y aquí, Esto es bronconeumonía, ¿no? exacto, esto es bronconeumonía, correcto. Ven cómo hay en forma parcheada y focal, ¿sí? La Prof, consolidación. Sí, o anterior era uma pneumonia lobar? una neumonía lobar afecta a todo el lóbulo. Tá. Y esta es una bronconeumonía, muy bien. Y aquí, ¿qué zona del pulmón está afectada por este proceso inflamatorio? Los septos, profe. ¿Les parece que son los septos? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Y que si es que los septos, ¿cómo se denomina? ¿Qué es lo que vemos acá? Los alveolos están libres, ¿verdad? Están con aire, espacio aéreo, pero hay infiltrado en los septos. Esto es una neumonía intersticial, ¿ok? Diagnóstico de la lesión pulmonar. Aquí vemos lesión, 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 lesión. Hay dos lóbulos. Aquí vemos esto. ¿Qué es esto? Bronconeumonía, profe. Exacto, una bronconeumonía. Esto es un bronquio y está el infiltrado dentro del bronquio, el exudado burulento. Muy bien, bronconeumonía. Diagnóstico de la lesión pulmonar de un paciente portador de HIV. ¿Qué les parece? Está mostrando los microorganismos, ¿verdad? Y vemos el infiltrado, que es gran parte mononuclear. Excepto están las zonas inflamatorias y el material aquí, el exudado en la luz. ¿Qué les parece? Si es una lesión pulmonar, estamos hablando de un proceso neumónico, en este caso, ¿verdad? Una neumonía. Y los microorganismos, ¿alguien recuerda cuando hablábamos de microorganismos pacientes HIV? ¿Cuáles eran las causas más frecuentes de neumonía? ¿Cuál es la causa más frecuente de óbito en pacientes con SIDA? Paciente inmunodeprimido. Era tuberculose, professora? No. La tuberculosis, acuérdense de los granulomas. Acá no vemos granulomas, ¿sí? Uhum. Este sería el Pneumocystis carini. ¿Sí? Van a buscar en su libro y van a leer sobre el Pneumocystis carini, ¿verdad? Que es una de las causas principales de neumonía en pacientes HIV, ¿sí? La clínica van a ver mucho de eso después. Esta es una neumonía intersticial. ¿Cuál sería la etiología? Y que está señalando la flecha, dice. Entonces vemos una neumonía intersticial, vemos aquí los cambios a nivel del núcleo de estas células, ¿sí? Vemos que parecen como, realmente parecen atípicas, ¿verdad? Algún tiene núcleo lo prominente. Y aparte vemos este material en la superficie del alveolo. Entonces, ¿qué? Primero que nada, ¿qué agente causal es? ¿Cuál es la etiología de esta neumonía intersticial? Y en segundo lugar, ¿qué está mostrando la flecha? ¿Qué es lo que produce insuficiencia respiratoria en estos pacientes? Aquí no hay intercambio gaseoso, ¿sí? Porque justamente hay un depósito de material que vemos aquí bien eosinofílico en la superficie del alveolo. ¿Cómo se llama? Primero que nada, el agente causal. Citomegalovírus, prof. Seria?
Puede ser citomegalovirus o puede ser cuál otro tipo de virus. Los virus en general, ¿verdad? Citomegalovirus, súper bien. ¿Qué otro virus va a ser el diagnóstico diferencial? Cualquier virus, el herpes virus, por ejemplo, puede ser también, ¿sí? Un diagnóstico diferencial. Pero el citomegalovirus es el diagnóstico más acertado. En este caso, ¿cómo se llama este material, este depósito aquí en la superficie? ¿Qué es lo que produce a nivel del alveolo? Esto es las membranas hialinas, profe. Exacto, correcto. Esto es membrana hialina, este depósito sinofílico en la superficie del alveolo. Y justamente esto es lo que produce el síndrome de distrés respiratorio del adulto en este caso, ¿verdad? Que puede llegar a producir el daño alveolar difuso, ¿verdad? Por el depósito de membrana hialina en la superficie del alveolo. Correcto, muy bien. Bueno, justamente lo que estábamos hablando, ¿verdad? Citomegalovirus por un lado, por esos cambios nucleares virales que se observan, y por otro lado tenemos Pneumocystis carini, ¿verdad? Que es justamente, o Girovesi, van a leer también, ¿verdad? Que es el que se ve en pacientes HIV. Normalmente estas son las dos causas más frecuentes e importantes dentro de lo que sería la neumonía en el paciente HIV, paciente inmunodeprimido. ¿Qué observamos en este pulmón? ¿Qué llama la atención? ¿Qué les parece? ¿Cuál les parece que es el diagnóstico? Miren el pulmón. ¿Qué llama la atención? Prof, esse seria o pulmão empanal de Aberra? No, Ok, prof. para la abeja se ve como unos espacios vacíos. ¿Sí? E fibrosos. Sí, los tabiques suelen fibrosarse, pero en este caso vemos un pulmón con unas áreas parcheadas, claras y oscuras. ¿Cómo se llama esta patología? Ya dijimos 100 veces, o sea que más vale que me repitan y me digan. A Bronconeumonia. bronconeumonía, profe. Bronconeumonía, correcto. Esto es un pulmón con bronconeumonía, ¿sí? Muy bien. ¿Qué se observa en estos cortes de pulmón? ¿Qué les parece? Aquí vemos un poco, aquí vemos otro poco. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama este pigmento? Antracose, Antracosis. Muy bien, esto es pigmento antracótico, correcto, muy bien. Diagnóstico de la lesión pulmonar. Aquí vemos aparentemente nodular, bien delimitada, y a la histología se ve esto. ¿Cómo se llama esto? Esto puede ser una complicación de la neumonía. Absceso, profe. Absceso. Muy bien, esto es un absceso pulmonar. Correcto. Esta es una macroscopía, un pulmón de un niño de 6 años. ¿Qué llama la atención? ¿Qué les parece? ¿Qué vemos en este pulmón? Todo congestivo, profe. La coloración, muy bien, muy congestiva, ¿sí? ¿Y qué más? e abscesso também, né, profe? No, no hay abscesos acá. Estos no son abscesos. Vemos unas áreas oscuras nomás, ¿sí? Esto es el bronquio. Pero sí, si vemos esta congestión puede ser una neumonía, ¿verdad? O si es que vemos áreas parcheadas como más oscuras, ¿sí? Puede ser una bronconeumonía. Pero aparentemente es una bronconeumonía. Bueno, ¿y qué llama la atención acá? ¿Qué es lo que ven acá con esta histología? Infiltrado inflamatório no interstício, profe. Intersticio y es también mononuclear, ¿sí? Muy bien. Y aquí
Si vemos esto, que es ese material que está en la superficie del alveolo. Esto se vio muchísimo con el COVID, ¿sí? Probablemente una neumonía intersticial viral. Y produce este depósito que está en la superficie, que ya saben qué es. ¿Qué es esto? Membrana hialina, profe. Membrana hialina, exacto. Esto es membrana hialina y esto es congestión de los vasos. Pueden haber macrófagos, pueden haber fibroblastos, pueden haber linfocitos, plasmocitos. Esto es un daño alveolar difuso, o también conocido como las siglas de DAT, ¿sí? Muy bien. Excelente. Parece que nos está costando un poco pulmón o están todos dormidos, que es lo otro. Una de las dos cosas, que no están tan colaborativos. Bueno, vamos a ver Pulmão é cuánto. mais difícil, né, prof? Pulmones Muita coisa, prof. Pulmão é mais difícil. y, y yo creo que no, ¿eh? É porque a gente já está fazendo confusão com tantas imagens, professora, até o cérebro raciocinar do que está se tratando. Ok, bueno. Vamos a entrar en la parte divertida entonces ahora. Bueno, recordando un poquito lo que habíamos hablado de la clasificación de los tumores pulmonares malignos primarios. Clasificación de la OMS. Tenemos el carcinoma escamoso, que tiene lesiones preinvasivas, como son la displasia escamosa y el carcinoma in situ. El carcinoma infiltrante, que puede ser queratinizante o no queratinizante. Y tenemos también el carcinoma infiltrante de tipo basaloide, ¿verdad? Donde van a proliferar todas las células basales. Por otro lado, tenemos el adenocarcinoma. Cuando hablamos de adenocarcinoma, tenemos también lesiones preinvasivas, que son por lo general pequeñas, focales. Y entre ellas tenemos la hiperplasia adenomatosa atípica y el adenocarcinoma in situ. Y después ya tenemos las lesiones que son invasivas. Está el adenocarcinoma mínimamente invasivo y el adenocarcinoma invasivo, que tiene variantes histológicas. Y entre ellas tenemos el epídico, acinar, papilar, micropapilar, sólido, adenocarcinoma mucinoso infiltrante, coloide, fetal e intestinal. Estos tipos de adenocarcinoma, estos entran dentro de la clasificación de la OMS. Pero lo importante es que nosotros hagamos el diagnóstico de que se trata de un adenocarcinoma infiltrante o invasivo. La ubicación por lo general, que es periférico, que sabemos, ¿verdad? Por debajo de la pleura, y suele producir retracción pleural como una cicatriz en ese sitio del pulmón. Y también las otras variantes, ¿verdad? O sea, los otros tipos, ¿verdad? Que tenemos, por ejemplo, el carcinoma de células grandes, el carcinoma adenoscamoso, que ya es una mezcla de adenocarcinoma con carcinoma escamoso. Y los otros carcinomas, ¿verdad? Que son el linfoepitelioma like, el carcinoma NUT, ¿verdad? Que es neuroendocrinos, ¿verdad? También están, pero que en este caso vamos a ver que pueden tener también lesiones precursoras, como una hiperplasia neuroendocrina pulmonar, y después ya las formas de alto y bajo grado, ¿verdad? Cuando hablamos de alto grado, estamos hablando de carcinomas en general, ¿verdad? El carcinoma son las pequeñas, el carcinoma neuroendocrino son las grandes. Y cuando hablamos de bajo grado, hablamos de los carcinoides, ¿sí? Y está el tumor carcinoide típico y el tumor carcinoide atípico, ¿sí? Bueno, esta es la clasificación de la OMS. Ahora, básicamente lo que tenemos que hacer es diferenciar a un tipo de otro tipo histológico, ¿sí? Entonces yo les voy a ir mostrando fotos y ustedes me van a ir diciendo cuál es, ¿sí? Primero que nada, ¿qué observamos en este epitelio bronquial? Hiperplasia, profe. Le llama la atención la hiperplasia epitelial, ¿verdad? Bueno, muy bien. Hay hiperplasia. ¿Y qué más? ¿Te parece que ese epitelio está bien organizado? ¿Está desorganizado? Perda da polaridade. Exacto. Cuando hay pérdida de polaridad en un epitelio, ¿cómo se llama ese cambio? Uma displasia. Exacto, correcto.
Esto es displasia epitelial. Muy bien. Esta es una lesión preneoplásica. Por lo general, ustedes saben, el epitelio bronquial, primero que nada, no tiene este tipo de epitelio, ¿verdad? O sea que acá ya hay una metaplasia, ¿verdad? O sea, hay un cambio. El epitelio bronquial es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. ¿Qué vemos acá? Vemos epitelio escamoso. Entonces vemos ese cambio de un epitelio menos resistente a un epitelio más resistente. Este es el cambio que se ve en los pacientes fumadores, ¿verdad? Por un lado hay metaplasia, pero por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos esa pérdida en la polaridad, tenemos displasia, o sea, ese epitelio metaplásico ya se transformó en un epitelio displásico. ¿Y este epitelio displásico es preneoplásico o ya es neoplásico? Les pregunto. É Prêmio, pré-plástico. Preneoplásico, porque acá todavía no hay infiltración, ¿sí? Esto es un epitelio preneoplásico, correcto. Esta es una displasia. La displasia puede ser leve, moderada o severa, de acuerdo al estrato que esté afectado. Si vemos que afecta solo el estrato basal, esa desorganización del epitelio es leve. Si afecta a los 2/3, va a ser moderada. Y si afecta a los 3/3, va a ser severa. Y si la displasia es severa, es un carcinoma in situ, ¿sí? Bueno, en este caso, esta displasia es una displasia aparentemente moderada. Entonces, es una displasia, una lesión preneoplásica, correcto. Aquí vemos un bronquio. ¿A qué tipo histológico podría corresponder el tumor observado? Vemos un bronquio, ¿sí? Y vemos un tumor aquí. Entonces, ¿qué les parece? ¿A qué tipo de histología se va a corresponder? ¿Va a ser un carcinoma escamoso, un adenocarcinoma, o puede ser un carcinoma de células pequeñas, un carcinoma neuroendocrino o células grandes? ¿Qué les parece? seria um escamoso, prof? Carcinoma escamoso. Muy bien, carcinoma escamoso. Ahora, ¿a qué tipo histológico de tumor maligno pulmonar puede corresponder estas imágenes? Esta primera que tiene el fondo verde. Miren, está hacia la superficie. ¿A qué podría corresponder? Mientras que piensan, voy a traer pañuelito porque estoy con mi nariz que me está por matar un ratito. Pero fíjense y vean y díganme a qué podría corresponder estas tres imágenes. Ya saben, ¿esta a qué correspondería esta imagen? La primera, la que tiene el fondo verde. Adenocarcinoma, profe? Adenocarcinoma. Fíjense, siempre cuando está más hacia la superficie de la pleura, es probablemente sea un adenocarcinoma. Este que está aquí, en el medio, con la flecha blanca, ay, ¿qué les parece? También un adenocarcinoma, profe. No. Puede ser un carcinoma de células grandes, ¿sí? El tamaño, hay afectación bronquial inclusive, ¿sí? Y este aquí de la derecha, ¿qué les parece? Es superficial. Acuérdense, por debajo de la pleura
hay retracción. Esto también podría ser un adenocarcinoma, ¿ok? Bueno, acá, ¿a qué tipo histológico de tumor maligno pulmonar podrían corresponder estas imágenes? Primero, esta que está aquí, la del fondo verde, ¿qué les parece? Esto es carcinoma escamoso. Carcinoma escamoso, muy bien. Escamoso. Por la ubicación y por la afectación del nivel bronquial, correcto. Esto que está aquí, aquí vemos un poco abajo, un poco de pulmón normal, arriba también un poco de pulmón normal. Y esto que está aquí, Pelo tamanho, profe, pode ser de células grandes? exacto, muy bien, muy bien. Y aquí, en este de la derecha, vemos que tiene límites indefinidos, difuso, está hacia aquí, ¿verdad? La zona de la pleura, hay un poco de retracción. Adenocarcinoma. Exacto, muy bien, correcto. ¿Y este a qué tipo histológico de tumor maligno pulmonar podría corresponder esta imagen? Aquí vemos un poco la luz del bronquio y aquí vemos el tumor. Carcinoma. Sí, pero ¿de qué tipo? Escamoso, prof? Escamoso, ¿sí? Escamoso. Un tumor periférico en una mujer de 50 años, ¿a cuál tipo histológico probablemente corresponda? Preguntas que tienen que saber. Si yo les pongo un caso clínico, ustedes tienen que responderme. ¿Qué les parece? Adeno, profe. Adenocarcinoma. Muy bien. Por la clínica ustedes tienen que diagnosticar. Correcto. Este es un tumor de bronquio de segundo orden. ¿Y cuál sería el diagnóstico? ¿Qué les parece? Esto se ve en el tumor, ¿verdad? Esto es queratina. Sí. ¿Y cuál es el diagnóstico? Carcinoma escamoso. Carcinoma escamoso. Muy bien. Y aquí, ¿podría este tumor ser un carcinoma de células grandes? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? No, no sé. Carcinoma de células grandes, ¿les parece? ¿Está bien o no? Así se ve. Acho que sí, profe. Mucho citoplasma. Mucho Y citoplasma, el núcleo grande, núcleo prominente. Muy bien. Y aquí, ¿en qué lugar del pulmón se localiza más frecuente este tipo histológico de tumor? esto es de células pequeñas, profe. No. En células pequeñas no tiene casi citoplasma. ¿Sí? Fíjense en la superficie. Primero que nada, ¿qué tipo histológico de tumores? Células grandes. ¿Le parece que forma glándulas? Mm. ¿No? Periférico? Um adenocarcinoma? Não. Primero que nada, ¿le parece o no que forma glándulas o le parece que es un epitelio escamoso? Tiene queratina en la superficie. Ah, para mim não foi uma glândula, não. É, Esto es un epitelio escamoso.
¿sí? Esto que se desprende es queratina, ¿sí? Estas son perlas de queratina, este material ácido fílico en la superficie. Esto es un carcinoma escamoso. Y si es un carcinoma escamoso, ¿es central o es periférico el tumor? Ah, es central. Central, ¿sí? Cerca del bronquio, correcto. ¿Podría este tumor ser un carcinoma basaloide? ¿Qué les parece? El carcinoma basaloide es una variante del carcinoma escamoso. ¿Mm? Es un carcinoma basaloide, ¿por qué? Porque esta proliferación en empalizada periférica es característica del carcinoma basaloide, ¿ok? Esta es una lesión pulmonar de 0,5 centímetros de diámetro, es un hallazgo casual. ¿Cómo se llama? Vemos que tiene como unas cabezas, o sea que hay neumocito tipo 2, ¿verdad? Unas cabezas que sobresalen en la superficie del alveolo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hiperplasia adenomatosa atípica, ¿ok? Hipoadenocarcinoma. Este es un adenocarcinoma, está en la superficie del pulmón. Aquí se ve una lesión más periférica, aquí se ve. Y acá vemos a la histología y tiene estas características. ¿Cuál sería el tipo? Ya dice que es un adenocarcinoma, o sea que ya es glandular de por sí. ¿Alguien me puede decir la variante? ¿Cuál es el tipo de adenocarcinoma? ¿Qué les parece? ¿Tiene mucosecreción o no? Adenocarcinoma de tipo intestinal, ¿o no? Mucosecretante. Acá le voy a poner la lista nuevamente para que miren. Puede ser lepídico, acinar, papilar, micropapilar sólido, mucinoso, coloide, fetal o intestinal. En este caso, ¿qué les parece? De tipo acinar, ¿ok? Mayor aumento del caso anterior. Aquí inclusive parece lepídico. Parecen como si fueran todos neumocitos que están sobresaliendo, ¿sí? Es un adenocarcinoma de tipo lipídico. Tumor pulmonar de 4 centímetros, diagnóstico, sí, otro corte del tumor. Aquí vemos también es un adenocarcinoma, es periférico, hay retracción pleural. A la histología vemos aquí, ¿verdad? Ese crecimiento aparentemente lipídico que tiene, ¿verdad? Parecen como neumocitos que se van desprendiendo en los espacios alveolares. Esto es todo adenocarcinoma. Acá hay dos tipos de adenocarcinoma infiltrante de pulmón. Aquí vemos uno, es muy parecido al intestinal. ¿Sí? Si es que recuerdan, no, ustedes todavía no dieron, perdón, cierto, ustedes todavía no dieron adenocarcinoma de colon y eso. O sea, y para todos vamos a dar. Pero de todos modos, para que vean, ¿verdad? Así se ven las luces infiltrantes del adenocarcinoma de tipo intestinal. ¿Sí? Ambos. Este es un tumor maligno, un pulmón infiltrante de un paciente de 50 años no fumadora. Recuerden eso, ¿verdad? Que en pacientes no fumadoras era más frecuente el adenocarcinoma siempre,
¿sí? Mayor a 50 años. El cigarrillo puede estar relacionado con cualquier tipo de carcinoma pulmonar, ¿verdad? Pero cuando hablamos de no fumadoras y sexo femenino, predomina el adenocarcinoma. Bueno, en este caso, el tipo histológico es un adenocarcinoma, ¿sí? Mucosecretante, pues secreta mucina. Este también es un tumor pulmonar de 5 centímetros de diámetro, una mujer fumadora de 60 años. Este es el de tipo papilar, ¿sí? Tiene como un eje fibrovascular y forma como unas papilas, ¿sí? Que se van desprendiendo. Este es un adenocarcinoma también, en este caso de fumadora. Esto también es un adenocarcinoma. El tipo histológico del tumor pulmonar de 4 centímetros de diámetro, una mujer fumadora de 70 años. Y vemos luces, 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 luces aquí, ¿verdad? Aquí vemos algunas luces, mucosecreción. Esto es un adenocarcinoma pobremente diferenciado. Este también es un tumor pulmonar en situación subpleural, por debajo de la pleura, y el grado histológico. Hay que especificar, es un adenocarcinoma y tiene algunas luces, o sea, un grado 2, porque algunas luces se ven y otras no se ven. Este tipo histológico de tumor pulmonar periférico en una paciente de sexo masculino, no fumador de 55 años, también es un adenocarcinoma. Y en este caso vemos que el citoplasma es claro y em, es un adenocarcinoma, en este caso mucosecretante. Tiene mucina en su citoplasma, aquí también se ve, ¿verdad? La mucosecreción. Este es el tipo coloide o mucosecretante. Es también un adenocarcinoma, también un tumor pulmonar primario que abarca el lóbulo inferior derecho. Este es un tipo histológico. Aquí vemos a la derecha un tipo, aquí vemos otro tipo y mezclado tienen un nombre. ¿Cómo se llama este tumor? A ver si pueden diferenciar. ¿Alguien diferencia? A ver. Aquí vemos un carcinoma escamoso y aquí abajo vemos un adenocarcinoma. ¿Cómo se llama el carcinoma de la mezcla de ambos? Adenocarcinoma mixto. Adenoescamoso. Carcinoma adenoescamoso. Tenemos mezcla de adenocarcinoma y carcinoma escamoso. Este es un carcinoma adenoescamoso. ¿Ok? ¿A cuál de los tipos histológicos es más probable que pertenezca a este tumor primario? También es un tumor subpleural, es una masa grande, produce cicatriz, o sea, una retracción de la pleura y vemos que hay mucosecreción. Entonces es un adenocarcinoma, en este caso mucosecretante, ¿ok? Hay luces, es pobremente diferenciado porque vemos que hay muy pocas luces glandulares. Ahora sí, diagnóstico. Salimos de los adenocarcinomas, nos vamos a otro lado. ¿Alguien puede hacerme el diagnóstico de este tumor? Esto es de células pequeñas, profe. Células pequeñas. Muy bien, carcinoma de células pequeñas. En este caso, inclusive es grande el tumor ya, ¿verdad? Abarca gran parte del pulmón. Pero la histología es característica de las células pequeñas. No tienen citoplasma, tienen como un efecto aplastamiento, ¿sí? No tienen nucleolo, son células pequeñas. Muy bien. El tipo histológico de tumor pulmonar central en un paciente fumador de 75 años. A ver, ¿quién se anima a hacerme el diagnóstico?
Este es un carcinoma de células pequeñas también, ¿sí? Se ve de esta manera. Ven cómo son todas células, tienen poco citoplasma. Estas de las que están aquí son linfocitos. Pero estos nidos de células, sábanas de células atípicas que proliferan son células pequeñas. Bueno, la forma de presentación macroscópica del carcinoma de células pequeñas puede aparecer nodulillarmente, que sea periférico también en algunos casos, pero suelen recorrer todo el bronquio. Ahora pueden hacer un recorrido a través del bronquio y crecer alrededor del bronquio, ¿sí? Y formar inclusive una gran masa a nivel del bronquio. Y como le dije, también puede estar periféricamente. Este es un tumor del bronquio de primer orden en un paciente fumador de 69 años. ¿Cuál es el diagnóstico? La flecha está mostrando mitosis, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico con esta histología? Parece que en pulmón todavía no leyeron nada. Este es un carcinoma de células pequeñas, ¿ok? Tipo histológico de este tumor pulmonar también es un carcinoma de células pequeñas. Aquí también vemos un tumor maligno pulmonar central de un varón de 70 años. Esta proliferación, ¿viste? Ven cómo tiene como un efecto aplastamiento de las células. Es un característico de carcinoma de células pequeñas. Y este, un bronquio de primer orden, un paciente de 70 años fumador. ¿Cuál es el tipo histológico? Vemos aquí células grandes, atípicas, con núcleos prominentes, citoplasma amplio, eosinofílico. ¿Cuál es el diagnóstico? Es un carcinoma escamoso, ¿sí? Esto es un carcinoma escamoso. El tipo histológico de un tumor pulmonar, un paciente fumador de 80 años. También vemos células sueltas, ¿sí? Algunas son pleomórficas. Esto es un carcinoma a células grandes. Es más atípico. Tumor endobronquial con sangrado frecuente. Miren, fíjense las características. Forman como unas rosetas, ¿sí? Con un centro fibroso y los núcleos tienen cromatina fina y gruesa. ¿Cómo se llama el tumor endobronquial? En este caso. Son tumores carcinoides, profe. Exacto, correcto. Tumor carcinoide. Estos son los tumores carcinoides. Muy bien. Y pueden ser típicos o atípicos dependiendo de la cantidad de mitosis. Hay que hacer un conteo mitótico en 10 campos por el gran aumento y en base a eso se hace el diagnóstico si es típico o atípico. Muy bien. Este es un tumor pulmonar. ¿Y cuál sería el diagnóstico? Ven la característica del tumor. Es un tumor sólido, amarillento, de un área más clara, pero a la histología parece que forman como unas luces y vemos que va formando luces. Y en algún que otro lado puede haber mucosecreción. ¿Cómo se llama este tumor? ¿Cuál es el tumor pulmonar en este caso? Que se observa. Fíjense también en el núcleo. Esto es adenocarcinoma, profe. No. ¿Sí? Adenocarcinoma o ¿cuál es la otra opción? O carcinoide, porque também O forma ácidos, como unas parece. rosetas. Sí, justamente. Siempre por eso le digo, fíjense en el núcleo. En este caso es un tumor, es un carcinoma neuroendocrino, ¿sí? El carcinoma neuroendocrino
es parecido, pero las características tumorales, un tumor sólido, amarillento, y aparte vemos que tiene los núcleos con cromatina fina y gruesa, es característico del carcinoma neuroendocrino. Estos también son tumores carcinoides, pueden tener diferentes patrones de crecimiento, patrón insular, patrón en roseta, patrón acinar, o sea, tiene diferentes formas de crecimiento, ¿sí? Y esto, o sea, que es un tumor carcinoide, parece un adenocarcinoma, pero siempre fíjense en el núcleo. El núcleo es más claro, tiene una cromatina fina y gruesa en sal y pimienta. Este es un tumor carcinoide versus un OATCEL, o sea, un carcinoma de células pequeñas, ¿sí? Entonces, para ver la diferencia, ambos tienen esas características nucleares, características del neuroendocrino. Este es un tumor endotraqueal sangrante. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Qué les parece? Aquí vemos algunos nidos y aquí vemos algunas luces con mucosecreción. ¿Alguien tiene idea? Es un adenocarcinoide. Este es un tumor polipoide intraluminal del bronquio, es sangrante y el diagnóstico también, ¿verdad? Vemos luces con mucosecreción y algunas células que son más del escamoso, o sea, que son más productora de queratina, como es de carcinoma escamoso. En este caso, un carcinoma adenoescamoso. Aquí vemos un paciente de un tumor pulmonar de un paciente de 70 años. Vemos núcleos grandes, núcleolo prominente, tiene citoplasma. Esto es un carcinoma de células grandes. Que justamente se ven de esta manera, sobre todo, ¿verdad? Son tumores más agresivos, crecen inclusive todo el pulmón, todo el lóbulo superior acá, por ejemplo, tenemos el tumor en el lóbulo inferior, pero también tenemos el lóbulo superior. Podemos tener eh, metástasis inclusive en algunos casos, ¿verdad? Como se ven aquí, todas estas son metástasis. Bueno, ¿hay alguna pregunta o duda que tengan respecto a tumores pulmonares? Quiero que lean, estudien. El martes es el parcial y no me están respondiendo nada. Eso me preocupa, ¿sí? Voy a detener la grabación.